Nuevamente, muy buenas tardes. Gracias a todos los que se unen a este seminario donde vamos a estar explicando el flujo de trabajo BIM para el diseño de estructuras metálicas con las herramientas de CIPE. Particularmente vamos a estar hablando de CIPE 3D, CIPE Connect y Struim Steel, nuestro software de modelado y detallado de estructuras metálicas. Con mucho gusto, les digo, me estoy encantado de ver entre los asistentes nombres conocidos, personas con las que he tenido oportunidad de conversar en repetidas oportunidades y estoy listo para que entonces empecemos este seminario. Sin más preámbulo, vamos a estar hablando un poco del diseño de estructuras metálicas en CIPE. Consta de 4 herramientas. Para empezar, tenemos CIPE 3D, luego tenemos el generador de pórticos, Portal Frame Generator, CIPE Connect y Struim Steel. Resumiendo un poco cada una de estas herramientas, el Portal Frame Generator es una herramienta, diría yo, especial dentro del ecosistema de CIPE porque es un predimensionador de naves industriales. Si queremos hacer el diseño de naves industriales, vamos a poder entonces aprovechar esta herramienta para definir rápidamente cuál va a ser la geometría principal de esta nave industrial. Vamos a poder cargar también las cargas de viento de manera automática en base a la norma local. Es decir, vamos a diseñar nuestra estructura metálica con la E020 y el Portal Frame Generator va a incluir todos los casos de carga necesarios. Luego tenemos IP3D, nuestro software de análisis y diseño de estructuras a partir de nodos y barras. Podemos definir también columnas, vigas e incluso zapatas de la edificación o de la estructura con IP3D. Este software tiene las particularidades de que genera de manera automática cierta documentación del proyecto que puede ser utilizada para finalmente hacer metrados y presupuestos de la obra. Antes, CIPE 3D era un software bastante valorado porque todavía tiene unas funciones que permiten la generación de uniones para estructuras metálicas de manera automática. Estas uniones se hacían a través de una biblioteca y esta biblioteca era limitada, ¿no? Habían solo ciertos casos particulares, bueno, digo ciertos por decirlo de una manera, pero hay más de 150 diferentes conexiones que tiene esta biblioteca, hay una gran cantidad, pero habían casos en los que algún proyecto entraba en un tipo de unión o alguna consideración que no estaba dentro de la biblioteca y pues tocaba hacer la resolución de estas uniones a través de cálculo manual. Entonces entra en el 2022 o principios del 23 CIPE Connect, nuestro software para diseño, análisis y comprobación de uniones a través del método de elementos finitos. Este software además se apoya en un motor de cálculo bastante famoso que se llama OpenSys y es lo que permite que ahora, al día de hoy, también en CIPE 3D podamos empezar a hacer ya análisis no lineales, como por ejemplo de rótulas plásticas, de despegue de los apoyos, barras solo traccionadas y el análisis del pandeo global de la estructura. Finalmente, para completar esta conexión de herramientas de diseño de estructuras metálicas, tenemos Struim Steel, que lo que hace es complementar toda la fase de diseño de la estructura y también hacer lo que es la fabricación o lo que comúnmente se llama planos de taller, ¿no? Permitiendo además generar también las mediciones, planos y resúmenes de comprobaciones propias del resto de elementos que se definen en este software. El día de hoy vamos a empezar con un mezanine, una estructura metálica bastante simple, por así decirlo, que hemos definido en CIPE 3D. Vamos a empezar de lo que conocemos actualmente a lo que vamos a conocer
ahora que vamos a estar hablando del diseño de edificaciones con CIPE 3D en este caso. Lo primero que vamos a ver es que en este software igual podemos asignar diferentes etiquetas o capas para los elementos que estamos diseñando. Vamos a poder trabajar también con una biblioteca de materiales y con una serie de normas que están precargadas en el software, como la E060 para las comprobaciones de las secciones de concreto armado, y vamos a trabajar con el IC y el ISC para las normas de acero. También vamos a poder evaluar madera y aluminio con otros códigos. Aquí tenemos el código americano, tenemos la norma brasilera, tenemos la norma española y la norma argentina de madera. Y para el aluminio extruido también tenemos las comprobaciones de diseño del Eurocódigo 9. Vamos a poder definir diferentes concretos para el diseño de la estructura y finalmente vamos a poder estar cargando el sismo dinámico a través de la E030 actualizada. Vamos a poder definir los coeficientes de reducción de respuesta, zonas sísmicas y demás comprobación, ¿no? Cada botón azul que tiene el programa supone una ayuda directa para entender cuál es el criterio de norma que considera el software al momento de hacer el diseño. Finalmente, vamos a poder también definir niveles en la estructura. Vamos a poder definir también las vinculaciones interiores y exteriores de los nodos. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a poder indicar en este caso si, por ejemplo, este nodo en particular de la correa y la viga principal es totalmente empotrado, si es empotrado con coeficientes parciales o si es un nodo articulado o simplemente apoyado, ¿no? Entonces, todo esto nos va a dar diferentes resultados que podamos considerar finalmente en el diseño de nuestro proyecto. Vamos a poder también definir diferentes barras para la estructura y el software tiene una amplia biblioteca de perfiles, donde vamos a poder utilizar perfiles de acero laminado, hechos en caliente, perfiles de acero conformado, también los vamos a poder tener, y también las chapas de acero laminado. Entonces, vamos a poder también, por ejemplo, importar las librerías de aceros Arequipa o los catálogos de aceros Arequipa, los vamos a poder importar acá para poder hacer nuestros análisis y diseño con la perfilería que ya conocemos. Que quiero trabajar con otro proveedor, que quiero trabajar con otro sistema, no hay problema. Vamos a poder también cargar esas otras bibliotecas de otros proveedores de manera particular, o podemos también añadir una referencia de perfiles a través de distintos fabricantes que ya están cargados dentro del programa. Tienen habilitado la sección de preguntas. Cualquier duda que deseen hacer sobre lo que se está exponiendo, pueden escribirla. Procuraré responderla al momento. Dependiendo de la pregunta, también la podría estar respondiendo para el final. Entonces, cualquier duda, aquí estamos para responderlas, ¿ok? Con mucho gusto pueden ir escribiéndolas y las van dejando acá en el chat. ¿Qué conocemos del software, no? El software de CIPE 3D nos permite trabajar de una manera que no es habitual actualmente dentro de todo lo que es el diseño estructural, en el sentido de que los que están aquí presentes en este seminario, que están acostumbrados a hacer el diseño de una estructura con SAP 2000, por ejemplo, el día de hoy van a conocer algo totalmente diferente para el diseño de estructuras metálicas que les va a permitir ahorrar mucho tiempo en la fase de diseño. Entonces, una vez que nosotros vemos el cálculo, en este seminario lo que quiero es tratar de mostrar mucho más hacia el BIM, no solo el uso de CIPE 3D, pero es importante que sepamos que CIPE 3D permite al momento de calcular pedirle o indicarle al software que no dimensione los perfiles, que haga un dimensionamiento rápido o un dimensionamiento óptimo por resistencia y esbeltez, ¿ok? El software va a configurar o va a analizar de manera automática, si así nosotros lo deseamos,
los perfiles que van a complementar finalmente esta geometría de la estructura en base a si voy a estar trabajando entonces con los perfiles más óptimos o con los que yo estoy ingresando y yo encargarme personalmente de ese ajuste o esa calibración del modelo. SIPE 3D es un software que luego de calcular la obra nos va a permitir obtener, al igual que otros programas de ingeniería, diagramas de corte, diagramas de momento. Nos va a permitir también conocer las derivas que pueda tener el modelo. Entonces, si queremos ver los esfuerzos en una barra seleccionada, puedo pedirle, por ejemplo, momento en y acá está, nos indica que es de 0.054, ¿no? Y luego un momento un poco mayor, ¿no? Podemos pedirle al programa que dibuje los valores máximos y mínimos y tenemos entonces por peso propio y también las reacciones por sismo, tanto en X como en y los diferentes modos. Hasta aquí nada nuevo. Esto lo hace también cualquier otro programa de análisis estructural. ¿Dónde empezamos a ver la diferencia? En la pestaña o en el botón de comprobación de elementos. SIPE hace un análisis rápido de capacidad de cada uno de los perfiles y en este caso ya está todo en verde, es decir que todo cumple. ¿Dónde está la diferencia al poder trabajar con SIPE 3D? Es que el software nos permite hacer una revisión rápida de todos los perfiles de la serie, su peso por metro lineal y las resistencias en este caso. Entonces, ya yo aquí me estoy dando cuenta que con SIPE 3D yo podría cambiar estas columnas de un HDB 300, que está a un 15% de aprovechamiento, cambiarlo a un HDB 180, por ejemplo, o un HDB 200, que va a estar al 50% de su capacidad. Esto lo que nos va a permitir es optimizar rápidamente nuestro modelo y vamos a poder ahorrarnos tiempo de hacer iteraciones a través de una hoja de cálculo para poder determinar si realmente el HDB 300 está bien o qué perfil de toda la serie puedo utilizar. Acá el programa me lo da rápido, en segundos. Y además, otra de las diferencias que se tiene con SIPE es que al pedirle al programa las comprobaciones de estados límites últimos, el software ya va dándonos un vistazo de lo que puede ser una memoria de cálculo para esta columna. Puedo pedirle al programa que me haga el listado completo y fíjense que el software me va a dar toda esta información detallada en un archivo exportable en formato PDF, en formato Word o en formato HTML para el que guste hacer su presentación a través de o apoyándose con un Excel. Esta es una novedad, por decirlo de una manera, pero realmente SIPE 3D hace esta tarea desde hace mucho tiempo. Pero para el que trabaja con otras herramientas o el que trabaja con una hoja de Excel, esto definitivamente es una novedad. Esto es algo que me va a ayudar a tener un mejor proyecto y una mejor calidad en el diseño. Luego tenemos que el software puede comunicarse de manera automática con otros programas a través del BIM Server Center. El programa también genera listados, es decir, yo puedo pedirle, en este caso, que me dé en estructura un resumen de cómputo. Voy a quitar las otras opciones y voy a quedarme con el resumen de cómputo y el cómputo de las superficies. Hago clic en aceptar, también formatos exportables y en cuestión de segundos tengo el resumen de los metrados, donde voy a tener los diferentes aceros, su material, sus series, tengo perfiles HB, IPE, IPN, UPN, sus tipos de perfil, sus longitudes, volumen, peso. Esta es una estructura de 5 toneladas, ¿ok? Y en el caso de las superficies, pues aquí también tengo las mediciones para pintura. Muy importante también dentro de el análisis y el diseño de una estructura metálica. Cuando yo comparto el modelo al BIM Server Center, el software me permite también
cargar los esfuerzos en las uniones para el cálculo de las uniones en CIPE-Connect. Voy a minimizar entonces CIPE3D y vamos a ejecutar el software StruBeam-Steel. Y se preguntarán, ¿por StruBeam-Steel y no CIPE-Connect? Si estábamos hablando de que el flujo era CIPE3D, CIPE-Connect y StruBeam-Steel. Resulta que en CIPE han pensado también que el tener dentro de StruBeam-Steel el CIPE-Connect puede ser algo de mucho valor. Entonces, puedo en StruBeam-Steel hacer el análisis, el diseño de las conexiones y los planos de esta estructura. ¿Ok? Todo eso partiendo de mi modelo 3D. ¿Ok? De hecho, en la nueva interfaz de CIPE 3D, a partir de la versión 2025, también permite visualizar el modelo en 3 dimensiones. Antes solo se podía de esta manera, de solo barras. Ahora podemos hacerlo el tridimensional y vean que es la misma estructura. En esta estructura ya yo me he tomado la tarea de adelantar algunas conexiones. Vamos a hacer una conexión también aquí en la presentación, pero fíjense que he podido definir, por ejemplo, todas las conexiones de los peldaños de la escalera, donde tengo es una simple operación de un ajuste de una barra con otra y la disposición de la soldadura. CIPE-Connect, porque lo que estamos viendo ahora mismo en la pantalla es modelo, cálculo y láminas. Esos tres funciones corresponden, por así decirlo, a CIPE-Connect. Lo interesante de CIPE-Connect también es que me permite agrupar ciertas uniones. Entonces, todas estas uniones corresponden al mismo elemento. Yo edito una, el resto se ajusta, ¿no? Luego, aquí tenemos otra conexión. Si hago clic en editar, bastante sencillas para efectos de la demostración. Y fíjense, modelo, cálculo y láminas. Aquí utilizo unas cuantas operaciones más, ajustes y un rigidizador, puesto que la barra principal es V1 y las que se conectan son V2 y V3. Entonces, para yo garantizar continuidad del perfil y rigidizar en este punto el alma, estoy colocando estos rigidizadores. Estos garantizan un mejor comportamiento estructural de estos elementos. La conexión es totalmente soldada, pero dependiendo de los perfiles que se utilicen, se pueden emplear también conexiones atornilladas. Esto dependerá exclusivamente del criterio del diseñador. Fíjense entonces que luego tenemos nuevamente la pestaña de cálculo y vamos a hablar entonces a detalle de esta pestaña, donde tenemos que el software genera o lee los casos de carga del modelo BIM, donde tenemos las cargas axiales, cortes y momentos. Le pido entonces que me lea ciertos casos de carga. Esto es todo automático, es decir, el usuario no introduce ningún dato todavía, ¿ok? Y fíjense que aquí ya tengo mis diferentes casos de cargas. El programa me permite visualizar el análisis de cuáles son las cargas que finalmente están interviniendo en el modelo. Y finalmente procedemos a calcular, ¿no? Aquí cuando calculamos, fíjense que se usa el software OpenSys. Para quienes no sepan qué es el OpenSys, es un software, un motor de cálculo que permite hacer un análisis a través de elementos finitos. Es un motor de cálculo muy potente que permite obtener estos resultados. Entonces, ¿a qué nos acostumbra CIPE? CIPE nos acostumbra a que en el 95% de las herramientas que se utilizan vamos a poder tener todas las comprobaciones de manera automática y en información exportable. Entonces, al igual que lo podía hacer en CIPE 3D, aquí también voy a poder obtener una gran cantidad de información
que voy a poder entonces revisar y presentar dentro de mi informe técnico finalmente, ¿no? Esta información, vuelvo y repito, es exportable y luego puedo pasar a la sección de láminas. En la sección de láminas voy a ganar mucho tiempo también con la herramienta porque me permite trabajar a través del botón de escenas 3D. Entonces, si yo tengo una vista predefinida, el programa las trae por defecto y hago clic en aceptar, el programa me va a generar una serie de imágenes. Y fíjense que como de manera automática ya me da una vista 3D, un alzado, un perfil donde se ven los rigidizadores y las soldaduras, plano en planta, detalle de los rigidizadores y toda información. Es información que además puede ser etiquetada, acotada y que si algo se modifica se va a cambiar automáticamente, lo vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense cómo yo puedo trabajar de una manera muy rápida los planos de presentación del proyecto, terminando en la sección de documentación del proyecto, donde por ejemplo puedo trabajar con planos de partes. He seleccionado un peldaño y fíjense, esto sí ya lo había hecho previo, vamos a trabajarlo con otra unión. Y fíjense que aquí tenemos la vista, las diferentes tipos de vistas y aquí ya yo tengo entonces todo para fabricación. ¿Ok? Para mandar a cortar el peldaño, la longitud específica en milímetros. Podemos elegir incluso los decimales. Podemos trabajarlo con 0 decimales, podemos trabajarlo con 2 decimales. Todo esto se hace desde la pestaña de configuración de las unidades. ¿Ok? Y finalmente puedo trabajar también con composiciones y diferentes vistas del modelo. Entonces, aquí en las composiciones, fíjense que tengo las diferentes láminas de diferentes partes de la estructura. Tengo conjuntos, que son, en este caso, los arriostramientos. Los tengo en diferentes vistas. Planos de la estructura. Fíjense, en este caso, el 3D, las columnas, las vigas, los arriostres, las correas, las escaleras, exclusivamente las escaleras, ¿no? Y tenemos otras vistas más. ¿Qué son estos triángulos estos triángulos que se ven aquí en el modelo, ¿no? Yo puedo, de igual manera, seleccionar acá una etiqueta inteligente o automática y al seleccionar esto, el programa ya va a leer que esta es la unión tipo 20. Entonces, puedo presentar información o puedo añadir información complementaria a mis modelos de una manera muy rápida, realmente. Entonces, todo esto lo puedo hacer a través de CIPEConnect. ¿Y cómo es el modelado entonces de las conexiones y por qué estamos hablando de BIM? Pues voy a tomar una unión que no se haya definido. En este caso, voy a utilizar esta viga con la columna y hago clic en el botón unión, ¿no? Y selecciono las barras que van a intervenir en el modelo. Entonces tengo la barra 1, la barra 2 y 3 y la barra 4. Así el software trabaja las uniones, o esto es con lo que nos encontramos realmente cuando estamos empezando a utilizar CIPEConnect. Entonces, lo primero que yo debo hacer es quitarme todas estas colisiones que me está reportando acá el programa. Para ello, puedo utilizar diferentes opciones que me presenta aquí el software. Yo voy a empezar ajustando una barra. En este caso, el pilar lo quiero ajustar a la viga 1. Y la voy a ajustar al ala superior. Y así el programa ya extiende esa viga. ¿Qué debo hacer yo? Hacer otro resto de ajustes, ¿no? Entonces puedo hacer un ajuste número 2 de la viga 1
con la columna y ya me quité otra serie de colisiones. Voy de nuevo con el ajuste número 3, que sería la viga número 2, con el pilar 1. Y finalmente la viga número 3, que ya no me presenta ningún tipo de colisión. ¿Ok? Luego, dependiendo del tipo de modelo que yo quiera hacer, pues puedo crear un plano de referencia y lo que quiero es que esta columna sobresalga un poco más, ¿no? Que no me quede acá arriba. Entonces, yo puedo subir, por ejemplo, me he dado cuenta luego de que estoy modelando, puedo subir el plano 1 y voy a aumentarle en Z su coordenada o su desplazamiento. Y puedo indicar, por ejemplo, 200 milímetros para empezar a probar. 200 milímetros, ya me doy cuenta que es bastante. Corrijo a 150, estoy casi que al ras de las alas, eso tampoco me conviene. Le puedo poner 180 milímetros, por ejemplo. Y allí puedo cambiar entonces el ajuste del pilar 1 y lo quiero ajustar entonces con un plano de referencia y va hasta el plano 1. Y de esta manera, fíjense cómo puedo ir ajustando en tiempo real el modelo de mi conexión de estructura metálica. Luego puedo apoyarme en las herramientas de chapas frontales o laterales. Una chapa frontal puede, al final no es que puede, es lo que también se conoce como un end plate. Yo puedo definir entonces una chapa frontal que une a la viga 1 con el pilar 1. Y aquí empieza mi trabajo de modelador, diseñador de conexiones con CIPECONECT, donde le puedo dar vuelos superiores. Podemos utilizar acá 100 milímetros, pero 50, 25. Puedo colocar 25 para abajo. Y a los costados voy a estar utilizando 30. Eso es lo primero que yo quiero hacer. Pero debo atornillarla. Puedo utilizar tanto tornillos como soldaduras. Las soldaduras van a ser del perfil a la placa. Y fíjense que se ingresan de manera automática, con espesores y demás. Yo lo que puedo decir es que, bueno, no quiero que la soldadura vaya por todo el ancho del ala, pues aquí en alas le puedo dar un desplazamiento inicial y final y las va recortando. Es posible entonces editar a gusto del diseñador la conexión de estructura metálica. Vamos a añadirle tornillos. ¿Cuántos tornillos? Bueno, voy a empezar con 4. Entonces los coloco de manera progresiva y les voy dando coordenadas porque todos están en el 0, 0. Entonces a este vamos a ponerle 50 menos y 50 en Y, 50 en X y menos 50 en Y, menos 50 en X, 50 en Y menos 50 y menos 50. Recuerden que si van teniendo dudas pueden hacerlas a través del chat, de la sección de preguntas y respuestas. Aquí estamos es para aclarar todas las dudas que ustedes tienen. De esta manera ya he presentado los tornillos de esta estructura, o perdón, de esta unión. Puedo modificarle el diámetro. Fíjense que puedo seleccionar A307 o FM3125 y quiero trabajar por probar una conexión con tornillos de media pulgada. Puedo seleccionar el material A307, A490, dependiendo del material con el que yo quiera trabajar, y puedo, también esto es muy importante, invertir el sentido de la tornillería.
¿Por qué? Porque pueden haber casos que constructivamente hablando me conviene a mí que el tornillo o que la tuerca quede del lado de la viga de esta manera. Puedo decidirlo, ¿ok? Entonces ya tengo mi primera placa frontal. Acá tal vez lo que podríamos añadir es un registrador, alguna cartela, se puede hacer también. Pero ¿qué es lo que yo ahora mismo necesito? Bueno, repetir esta operación con la viga 2. Esto es tan sencillo como que tomo o selecciono y digo copiar. Hice clic derecho, copiar. Y voy a cambiar entonces la viga 1 al P1 y voy a colocar viga 2 al P1 y ya está. Ya tengo mi segunda conexión hecha, ¿no? La conexión de la viga 2 con la columna 1. Luego yo puedo entonces añadir, por ejemplo, rigidizadores, ¿no? Rigidizadores del alma. ¿Y qué es lo que quiero rigidizar ahora mismo? Quiero rigidizar el perfil 1 en la dirección del perfil viga 1. Y ya se han colocado los rigidizadores. ¿Qué ocurre aquí? Que bueno, tengo la viga 3 llegando de este lado. ¿Cómo hago? ¿No? Puedo hacer una nueva operación de recortar perfil. Y voy a recortar el perfil 3. Entonces, fíjense cómo acá el programa me dice si lo quiero superior o inferior. Voy a utilizar primero el superior. Si lo quiero recto, si quiero con radio, de acuerdo. Y la distancia en X está colocando 120. Quiero utilizar, a ver, 150, 152. O darle 155 tal vez. Sí, para que haya una holgura allí. Puedo copiar y pegar este perfil, esta operación, ¿no? Para el recorte 3, pero ahora lo voy a pedir inferior, para que no me choque el perfil con el rigidizador inferior. Necesito continuar modelando esta conexión y lo que quiero mostrar es la rapidez y la facilidad que se puede hacer. Ahora voy a incluir chapas laterales. ¿A qué viga? A la viga 3. Entonces quiero que la viga 3 en el alma se una al pilar 1. ¿Ok? Y fíjense cómo de esta manera ya se define o se empieza a definir la chapa, ¿no? Pero 20 centímetros de espesor es demasiado. Puedo utilizar 12.7, que es media pulgada, y me indica también en qué cara quiero colocar eso. Puedo trabajar con chapas en ambas caras. Puedo modificar su altura. 200, por ejemplo. Y puedo modificar también el solape a 150, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los tornillos van a ir acá. Yo necesito que esos tornillos estén bien dentro del alma. Entonces voy a empezar con 3 tornillos. Donde en Y, en X los voy a dejar igual. En Y voy a darle 50. Este lo voy a dejar en 0 y este lo voy a dejar en menos 50. Y así va tomando forma mi conexión de esta estructura metálica. Yo ya estaría conforme con esta disposición para empezar. Puedo hacer el cálculo y vuelvo y repito, esta unión la estoy haciendo totalmente en vivo, esto sí está de 0. Vuelvo a hacer clic en generar desde el modelo BIM y me va a traer todos estos valores. Voy a hacer clic en aceptar y el programa se trae toda una serie de casos de carga. ¿Cuáles son las cargas que se está trayendo? Pues aquí veo que el pilar o la columna se está considerando como perfil portante, entonces los esfuerzos que influyen sobre la columna
son los de la viga 1. Aquí tenemos los valores. Viga 2 y viga 3. Hacemos clic en aceptar. Y procedo al cálculo de tensión de formación. Vuelvo y repito, esto el programa lo hace con el motor de cálculo OpenSys, un motor para hacer análisis y cálculos no lineales, que es necesario para que el programa pueda proceder con el diseño, ¿no? Entonces vamos a ver qué resultados nos da el software. El proceso de cálculo, si se preguntan, acá a la izquierda, acá a la derecha, perdón, dice el tiempo total transcurrido. Obviamente el tiempo total transcurrido dependerá de la cantidad de elementos que conforman ese nodo, esa unión. Lo podemos tener por ahí bien claro. Y también, por supuesto, dependerá de los recursos que tenga el computador como tal. Como referencia, para este seminario yo me encuentro utilizando una laptop con procesador i5 con 16 GB de memoria RAM. No tiene tarjeta de video, todo lo está haciendo el procesador. ¿Ok? Entonces, volviendo a SIPE 3D, fíjese que SIPE 3D también me da planos. ¿Ok? Y lo más importante, que esto no lo había comentado, es que los planos que genera SIPE 3D son planos que se van a generar en formato DWG. Es decir, toda esta información que yo estoy generando aquí con SIPE, luego la puedo editar e incluso los planos también con el programa CAD de mi preferencia. Yo puedo pedirle que me indique las cotas, ¿no? Que haga indicaciones del tipo de perfil. Puedo pedirle también, además de la vista 3D, puedo pedirle tal vez diferentes configuraciones, ¿no? Aquí estamos viendo más la proyección que se va a tener del 3D. Hago clic en aceptar y acá están los planos. Donde tenemos todas las cotas, donde tenemos toda la información, pero esto es totalmente automático. Esto lo hace el SIPE 3D solo. Tal vez esta no es la presentación con la que yo me sienta a gusto y es por ello que puedo también utilizar de apoyo Struim Steel para hacer precisamente esos planos, ¿no? Yo aquí además puedo también mostrar el perfil real en esta segunda vista 3D y así de rápido puedo ir añadiendo más información al modelo. Y aquí tenemos otra proyección en 3D donde además se ven las losas o las láminas, donde se ven los perfiles en volumetría, pero esto es una isometría. ¿Ok? Entonces, más información que me genera mi SIPE. Acá en este caso estamos viendo que, bueno, no me está cumpliendo la viga, los tornillos están bastante exigidos, ¿no? Hay soldaduras que están bastante exigidas también. ¿Y a qué se debe eso? A que en SIPE 3D, si yo quiero ver las cargas que se han ingresado, ¿ok? Voy a cambiar el color de fondo acá. Y si quiero ver las cargas, puedo modificar la escala. ¿Ok? Y la hipótesis que quiero que se vea es, por ejemplo, la sobrecarga de uso. Y la sobrecarga de uso la definí acá para las vigas que conforman los escalones. Y si quiero ver otras, pues tengo las cargas muertas. Ajá. Y demás reacciones. El software me va a permitir, o sea, yo lo que quiero mostrar ahora es, bueno,
¿Puedo cambiar acá los tornillos? La respuesta es que sí, pero quiero primero, antes de mostrar cómo va a cambiar los tornillos, voy a pedirle al programa que genere las escenas 3D de esta conexión. Voy a pedirle que la lámina no sea A3, sino que sea formato A2. A ver que quepan todas en una misma escena. Y puedo pedirle que haga los planos con una imagen normal. Es decir, no va a ser monocromática, ¿no? Fíjense que aquí el programa va a estar generando esos detalles. Y vamos a ver que el programa también va a generar esos detalles en formato DWG o en PDF. Es decir, acá lo que se está buscando es intentar tener todo en una misma interfaz, en un mismo programa. Aquí fíjense que bueno, el programa acomodó automáticamente todas las barras y por ende me quedó esta plancha aquí. Entonces yo puedo editar mi plano. Ok, puedo mover esto para acá, hacer espacio por acá. Y aquí le vuelvo a pedir que me genere, que es lo que quedó aquí, lateral 1A. Entonces en esta vista quiero que genere el lateral 1A y ya lo he añadido. Ok, bueno, me faltó ponerlo como imagen, entonces yo acá puedo pedirle que se vea con imagen normal también. Ok, como imagen normal. Y ahí ya está el cambio y puedo quitar esta lámina. Puntos interesantes de CyberConnect, como les dije, las etiquetas automáticas. En este caso, yo voy a modificar los tornillos de aquí. Fíjense que él está dando holgura de 2 milímetros, tal como lo pedí en el modelo. Y voy a cambiar también los elementos de tornillería de las end plates, ¿no? Entonces, me vengo acá al centro y acá tengo entonces 4 taladros de 14.7. Vengo al modelo y me voy a la chapa lateral y acá en tornillos le cambio a tornillería de 5 octavos. ¿Ok? Cambié uno. Ya están cambiados. ¿Ok? Son estos de acá. Fíjense que ahora se ven mucho más grandes. Y también de las chapas frontales. Un tip adicional. Yo puedo agrupar dos conexiones o dos operaciones. Por ejemplo, la frontal 1 y la frontal 2 son iguales. Entonces yo le indico al programa que quiero agrupar frontal 1, la voy a arrastrar, y frontal 2 también la voy a arrastrar acá al grupo. ¿Ok? Entonces, este grupo de operaciones, yo puedo, por ejemplo, si modifico una y luego voy a tener otra serie de operaciones iguales dentro de la misma unión, voy a simplemente copiar, pegar y ya está. Entonces, bueno, vamos a cambiar acá los tornillos. Todos los he cambiado a 5 octavos de pulgada, la frontal 1. Me falta cambiar los de la frontal 2. Voy de nuevo al cálculo y procedo a hacer otro análisis de tensión de formación. Entonces, fíjense cómo puedo ir ida y vuelta haciendo diferentes iteraciones hasta garantizar que se cumplan los estándares de diseño de la estructura. Ahora
vamos a cambiarle un poco la dificultad una vez que terminemos de modificar esta conexión. Y lo que quiero hacer es demostrarles que voy a cambiar las secciones de esta columna o de las columnas en el modelo de SIP 3D y voy a actualizar esa información acá en SIP Connect StruDimSteel. ¿Ok? Vamos a esperar entonces que termine con el proceso de cálculo. Les recuerdo, tienen la sección de preguntas y respuestas habilitadas para hacer cualquier comentario que se desee y responder cualquier duda sobre los software que estamos presentando. Ustedes están aquí para aclarar dudas o para conocer más del programa y yo quiero responderles todas las dudas que ustedes tengan, ¿ok? Entonces, seguimos adelante con el proceso de cálculo. Mientras eso ocurre, yo voy a ir editando esas barras, ¿ok? Y son estas, ¿no? Yo voy a cambiar todas las HEB 300 y las voy a cambiar por unas HEB 200. O para seguir manteniendo ciertas proporciones, voy a colocar la 240. ¿Ok? Y en las vigas, las que están de color verde, voy a cambiar de IPE 300 a IPE 220. Por si a las dudas voy a volver a correr el cálculo que no dimensione los perfiles y hago clic en aceptar. ¿Qué es lo que quiero comprobar acá? Que las secciones que yo voy a modificar para optimizar mi estructura antes de enviarla al programa detallado me cumplan por diseño. Entonces, veo las comprobaciones, sigue todo en verde, está muy bien. Ah, me faltó cambiar esta. Entonces la puedo modificar así, miren. Desde aquí, IPE 220. Hago clic en aceptar. Debo volver a calcular. El tema es que el cálculo en SIP 3D también dependerá de la cantidad de elementos que se estén modelando. Pero para ejemplo de la demostración está bastante rápido, ¿no? Fíjense como aquí ya cambió el análisis en Cipecone. Tenía tornillos que estaban a más del 100% de exigencia. Y ahora los tornillos ya están en un promedio de un 77%. Esta viga acá sigue incumpliendo. Debo revisar qué es lo que está ocurriendo en SIP 3D. Entonces, recordemos que hemos cambiado los tornillos, ¿no? Los cambiamos de media a 5 octavos. Cuando yo vengo acá a la lámina, fíjense que automáticamente el programa está regenerando esas imágenes y ahora cambia el diámetro sí, el diámetro de los taladros y les da la holgura, ¿no? Voy a añadir más información aquí en estas láminas para que se pueda ver cómo aquí yo voy a etiquetar la barra, que aquí no he actualizado el modelo todavía, entonces tengo una barra IPE 300, tengo una columna HEB 300 y tengo otra barra por acá IPE 300. ¿Ok? Voy a guardar esta información, hacer clic en aceptar y fíjense que ahora aquí en el modelo se ve la conexión. Fíjense que tengo esta y de este lado es como estaría antes de modelar esa conexión. Entonces, ¿puedo hacer algo más acá antes de cambiar las secciones? Sí, miren, voy a exportar, perdón, seleccioné la que no era. Voy a volver a compartir el modelo. Aquí recuerden que tenemos esta conexión con perfiles HEB 300,
y vigas IPE 300. Una vez que ya lo he calculado, perdón, me equivoqué. Una vez que ya lo he calculado, procedo a compartirlo de nuevo al BIM Server Center. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Actualizar el modelo optimizado. Entonces vengo acá a BIM Server Center, le digo compartir la estructura y está enviando esta información modificada al entorno común de datos que tiene SIPE. Voy a Extrudim Steel de nuevo y aquí puedo actualizar el modelo. Y fíjense que acá me dice que el estado de la estructura es con cambios. Los últimos cambios se hicieron hace 3 minutos. Hago clic en aceptar para que los actualice. Y fíjense cómo han cambiado los perfiles. Ahora tenemos acá un HB 240, un IPE 220 y puedo revisar las uniones que acá, bueno, me va a decir que no puedo calcularla porque no las he dibujado, pero probablemente acá en uniones si pueda ubicar los planos. Vamos a ver. No, he perdido la información. Aquí tenemos estas uniones. Entiendo que sí se encuentran todavía muy bien. Aquí sí están. Y lo que quería mostrar con la otra conexión era que puedo crear una nueva unión acá entre esta barra y esta, que son de la misma tipología que las escaleras que tengo acá abajo, y puedo importar de una biblioteca de conexiones que yo vaya haciendo. Fíjense cómo acá se ven las secciones y ya está todo modelado. Lo mismo quería hacer con la unión que estábamos haciendo en vivo. No pude guardar la conexión. Y finalmente, de esta manera se actualiza todo el modelo, ¿no? Recordemos que al principio del seminario habíamos dicho que esta era una estructura de 5 toneladas. Cambié las secciones de las vigas verdes, de las columnas naranjas. Y si yo le pido al software listados, y le pido al software, no le voy a pedir las comprobaciones, sino que le voy a pedir el cómputo, las mediciones de perfiles y el resumen por tipo de perfil. Al hacer clic en aceptar, fíjense que Extrudim Steel también me genera todo un listado e incluso más detallado que el que da SIPE 3D. Y finalmente, fíjense la cantidad de kilos, ¿no? Bajamos a 4.296,80 en perfiles por esa reducción de columnas y vigas. ¿Cómo sé yo que esta información está correcta? Pues vengo a SIPE 3D, le puedo pedir la información de los listados y le pido exclusivamente el resumen de cómputo. Hago clic en aceptar y aquí está 4.262,48. Hay una pequeña diferencia allí de los perfiles. Esto se debe a que uno hace modificaciones de que extiende una columna, reduce otras y modifica ciertas vigas, y ahí es donde se dan las diferencias, pero estamos hablando de una diferencia de 50 kilos en una estructura de 4.000.
O sea, ni el 1% de diferencia, y es lo que se quiere, una mayor exactitud al momento de modelar y diseñar estas estructuras metálicas. De esta forma es como con CIPES se emplea el BIM para el diseño de estructuras metálicas y nos permite optimizar en gran manera los esfuerzos, los perfiles, las soldaduras, las tornillerías, y garantizamos además la seguridad de la estructura. Para un seminario más adelante o tal vez para alguna publicación que vayamos a hacer por las redes, voy a estar mostrando esta misma estructura con todas las conexiones modeladas al 100% y con algunos listados, alguna información de referencia. Gracias por participar de este seminario de diseño de estructuras metálicas en el flujo BIM de CIPE. Que tengan muy buena noche y gracias a todos por su participación. Será hasta el próximo seminario.